Dice la comisión de investigación que está en curso para estudiar la financiación de los JUDES y las elecciones en la Federación, las últimas elecciones en la Federación Extremeña de Fútbol. Ruego a la señora secretaria que proceda a la lectura del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. El orden del día es el siguiente. En primer lugar, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. En segundo lugar, comparecencias. A las 10, don Antonio Morillo Montero de Espinosa, presidente de la Junta Electoral anterior de la Federación Extremeña de Fútbol. A las 11, doña María del Carmen Gay Úceda, presidenta de la Junta Electoral. Y a las 12, doña María Jesús Navas, presidenta de la Comisión de Garantías. Pues se aprueba por asentimiento. En el segundo punto procedemos a las comparecencias, en primer lugar, de don Antonio Morillo Montero de Espinosa. Ruego a los servicios de la Cámara que hagan pasar al señor Montero de Espinosa. Señor Montero de Espinosa, buenos días. Buenos días. Hemos pedido su comparecencia en calidad de presidente de la Junta Electoral anterior de la Federación Extremeña de Fútbol. Está usted en una comisión de investigación que trata de estudiar y de esclarecer la financiación de los JUDES desde el año 2009 en adelante y las elecciones, las últimas elecciones en la Federación Extremeña de Fútbol. Su comparecencia fue solicitada por el Grupo Socialista y el Grupo Regionalista. Le recuerdo, aunque en la carta de convocatoria ya le venían todas esas advertencias de tipo legal sobre las obligaciones que usted tiene y los derechos que le asisten, le recuerdo que el formato de la comparecencia será justificación de los grupos convocantes en primer lugar. Usted dispondrá de un tiempo de hasta 5 minutos para hacer una introducción, para hacer una presentación de sus aportaciones y luego cada uno de los grupos, que somos 4 en esta Cámara, tendrá hasta 15 minutos para dialogar con usted, para preguntarle, para pedirle aclaraciones y matizaciones y al final de ese turno de los 4 grupos que estamos presentes en la Cámara todavía dispondrá usted de otro turno para matizar, precisar o añadir lo que estime oportuno. Toma la palabra los grupos que han pedido que quieren justificar la comparecencia. En primer lugar, la señora Ávila. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor Morillo. Agradecerle que esté en esta comisión porque creo, hoy toda la mañana va a ser prácticamente, aclarar las dudas sobre el proceso electoral, ya que todos los comparecientes que vienen esta mañana, no pueden explicarnos nada sobre la financiación pública de los JUDES. Entonces, esta mañana nos centraremos en, aclarar las muchas dudas que no solo tiene este grupo, sino que tienen todas las personas vinculadas al mundo del fútbol, ya sean entrenadores, árbitros. Hay muchas dudas en la calle y usted será una de las personas que nos pueda aclarar sobre la Junta Electoral, porque si no tengo malentendido, corríjame usted, fue presidente de la Junta Electoral anterior nombrada por la Federación. Luego usted lo ratificará si es así. Y esta diputada, entre otras cosas, quiere saber quién nombró o quién tiene que nombrar la Junta Electoral, quiere saber quién está legitimado para convocar unas elecciones. En definitiva, queremos saber sobre ese proceso electoral y sobre cuáles son las funciones de la Junta Electoral. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra para justificar su petición de comparecencia el portavoz del Grupo Socialista, señor Osuna. Gracias, señor presidente. Bienvenido a esta comisión, señor don Antonio Morillo Montero. Nosotros hemos solicitado su comparecencia, como bien ha dicho la anterior interviniente y compañera del Grupo Regionalista, sencillamente para que nos pudiera aclarar algunas dudas. Y lo hacemos porque la comisión en realidad se llama, literalmente, aunque a veces nos la saltemos en la intervención, es sobre la actuación de la Junta de Extremadura en relación con la financiación pública de los JUDES desde el año 2009 y en el proceso electoral de las elecciones 2013 de la Federación Extremeña de Fútbol. Es decir, lo que analizamos aquí no es solamente cómo ha sido el proceso electoral
de las elecciones a la Federación Extremeña de Fútbol, que tanto en esta como en otras a esta Cámara le debería solamente importar por el interés de que todo salga bien. Lo que aquí estamos investigando es sobre la actuación de la Junta de Extremadura en este proceso de las elecciones a la Federación Extremeña de Fútbol del 2013, que es como se llama la comisión. Yo digo por centrarlo, ¿no? Porque lo que estamos tratando aquí es de averiguar si la Junta de Extremadura obró bien o no, si las decisiones que se tomaron fueron en cierta medida correctas o no, y por eso llamamos a diferentes comparecientes para que nos aclaren pues, determinaciones de fecha y de cuestiones que no nos quedan claras, por si nos puede ser de ayuda. Por tanto, le agradecemos en nombre del Grupo Parlamentario Socialista su comparecencia, porque es cierto que nos falta información. En determinada solicitud de comparecencia al director general le hemos pedido información sobre este proceso y no nos la ha dado. Entonces, creemos fundamental que los que participaron en velar por la limpieza y por quietud del proceso pues pudieran aclararnos algunas dudas y, sobre todo, algunas fechas que a nosotros nos interesan. Por lo tanto, yo nada más que escucharle atentamente en esta primera ocasión y poder debatir con usted o que me pueda contestar algunas dudas que tenemos desde este grupo parlamentario. Muchas gracias. Bien, señor Montero de Espinosa, ya conoce usted los motivos por los que ha sido citado y tiene usted la palabra para ese primer turno de hasta 5 minutos. Tómete la cifra que estamos manejando de tiempo de intervención, interprétela siempre con flexibilidad. Yo, cuando lleve usted 5 minutos, le avisaré que ya lleva ese tiempo. Morillo Montero de Espinosa. Montero de Espinosa. Lean atentamente, con la misma atención que lo hace el presidente, los nombres de los comparecientes. Correcto. Tiene usted la palabra, cuando quiera. Pues buenos días. Soy Antonio Morillo Montero Espinosa, soy abogado en ejercicio. Fui durante aproximadamente 5 años miembro del Comité de Competición de la Federación Extremeña de Fútbol. Participé en el proceso electoral en el cual se sustituyó a don Juan Espino por don Juan Monterde, por el señor Monterde. Posteriormente, tras estar 4 años en la Federación como miembro del Comité de Competición, me nombraron presidente de la Junta Electoral en las últimas elecciones, que son las que la Comisión investiga, y nada, estoy a su disposición y muy honrado de participar en este proceso. Señora Ávila, su turno. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Morillo, por esas aclaraciones, pero me gustaría saber, decía usted que le nombraron presidente de la Junta Electoral en las últimas elecciones, que son las que estamos nosotros, bueno, pues aquí investigando, ese último proceso electoral. ¿A quién le nombra usted? ¿Por quién fue nombrado? Pues yo entiendo que los nombramientos de los cargos de la Federación Extremeña de Fútbol lo hace la Asamblea. La Asamblea. ¿Y los otros miembros de la Junta Electoral? También son nombrados todos en la Asamblea, es decir, nosotros, los 3 miembros que formamos la Junta Electoral, éramos a su vez previamente miembros de comités de competición de la Federación. Es decir, como fuimos todos durante 4 o 5 años, depende de las circunstancias personales de cada uno, miembros de los comités de competición, y puesto que los cargos para ser miembro de la Junta Electoral pues hay que tener determinados conocimientos jurídicos, como igualmente hay que tenerlos para ser miembro de los comités de competición, pues de los miembros de los comités de competición eligieron a varios, estábamos en diferentes comités de diferentes categorías, para que formaran parte de la Junta Electoral. Perfecto. ¿Y a quién le corresponde la convocatoria de las elecciones a los miembros de la Asamblea de la Federación Extremeña de Fútbol? ¿A quién tiene que corresponder según el reglamento y según los estatutos de la Federación? ¿A qué corresponde? Por lo que tengo entendido, pero no lo conozco en profundidad, el encargado de convocar las elecciones es el presidente de la Federación, coincidiendo con un periodo de año olímpico. Periodo de año olímpico. Y ustedes, como Junta Electoral, entiendo que son quienes publican
el reglamento para las elecciones. Usted estuvo en las elecciones que se convocan en 2012 y hay un reglamento. ¿Usted sabe si, bueno, ese reglamento, primero me gustaría preguntarle, ¿se publica en el DOE o no se publica en el DOE ese reglamento para las elecciones? El reglamento está publicado en el DOE. Nosotros no tuvimos nada que ver con esa redacción de ese reglamento. Estaba publicado con anterioridad. Lo único que hicimos fue aplicarlo. ¿Y tiene usted conocimiento si luego se publicó otro reglamento, hubo otras normas en las siguientes elecciones o no tiene conocimiento? Porque usted ya en las siguientes elecciones usted ya no estaba. Yo creo que las normas electorales fueron las mismas. Lo que no sé es quién nombró al comité electoral, a la Junta Electoral que nos sustituyó. Nuestra actuación en este proceso termina aproximadamente a finales de febrero, primeros de marzo del año 2013, que es cuando emitimos la resolución que considera válida las elecciones celebradas y, por lo tanto, declara provisionalmente los candidatos a la Asamblea para que luego posteriormente sean elegidos, y hasta, podemos decir, la resolución emitida por el Comité de Garantías. Y ¿la resolución esa del Comité de Garantías cuándo se realiza? La resolución del Comité de Garantías es de fecha... Pues lo tengo aquí, la fecha exacta. Un momento, perdón. 7 de marzo del 2013. El 7 de marzo. ¿Por qué termina su trabajo en la Junta Electoral? Tengo entendido que dimiten, pero yo no veo esa dimisión por ningún sitio, no la veo publicada y no sé si tiene que estar también publicada. No. Pues nosotros dimitimos una vez que el proceso electoral... hay que tener en cuenta que nosotros, como si dijéramos, el nombramiento es absolutamente amateur. Es decir, son gente que se dedica a cada uno a su profesión y que velamos por el proceso electoral porque se nos nombra en la Asamblea al principio del periodo correspondiente y en el momento en que convocan las elecciones pues nos vemos metidos en este procedimiento. Pero el procedimiento este en concreto se hace, hay que dedicarle muchísimo tiempo porque se hace muy farragoso, hay recursos, hay un montón de actividad en este procedimiento. Entonces, cuando emitimos la resolución de fecha 7 de febrero, en la cual damos por válido unos candidatos, y posteriormente, cuando esta resolución es modificada por el Comité de Garantías, pues se crea una situación de, por un lado, tensión y, por otro lado, de la necesidad de volver a dedicarle un montón de horas y repetir, ante la posibilidad de tener que repetir un proceso electoral entero con la convocatoria desde el momento del voto por correo, etcétera, pues decir, particularmente en mi caso no tengo disponibilidad de tiempo para dedicárselo a esta Junta Electoral y por lo tanto presento mi dimisión. ¿Y tiene que estar publicada esa dimisión en algún sitio? Pues yo no tengo conocimiento de si la tienen que publicar, desde luego en el DOE no, o lo tiene que publicar la Federación, pero efectivamente la dimisión era conocida porque se puso en conocimiento del Comité de Garantías, se puso en conocimiento de la Federación y, de hecho, el proceso electoral continuó con otra Junta Electoral. Comentaba usted que hicieron una resolución validando unos candidatos. Sí. En aquel momento, cuando usted estaba, ¿recuerda si el señor Monterde se presentó a las primeras elecciones? ¿Se presentó a esas primeras elecciones? El señor Monterde, sí. ¿Y el señor Rocha? El señor Rocha, vamos a ver, es que ni se presentó el señor Monterde ni el señor Rocha, porque van por unas entidades. No se presentan como tal. Sí. Es decir, ellos se presentan como representantes de unas entidades o de futbolistas o de entrenadores, es decir, los presentan otros. Técnicamente los que se presentan son los clubs y los clubs luego posteriormente eligen un representante en la Asamblea. Es decir, que ni se presenta uno, ni Rocha, ni Monterde, ni el señor Plaza, sino que lo que se presenta es una serie de clubs. Es un sistema un poco atípico, sí, porque en el fondo todo el mundo sabe quién está detrás de cada club o de cada cabeza, pero no existen las candidaturas como tal, como puedan existir las elecciones a la Asamblea o a la Asamblea Nacional, sino que lo que existen son una serie de clubs a los que se vota. Y luego los clubs mandan un representante y en la Asamblea se elige este representante. Es que este reglamento plantea una serie de diferencias con lo que son el conjunto de los reglamentos electorales para cualquier tipo de asamblea o el Parlamento Nacional, que son atípicas y que, por lo tanto,
hacen que las cosas no se reflejen como, por ejemplo, en este Parlamento. Pero es decir, ¿podría tal, usted no decirme esas entidades que luego ningún candidato? Claro, digo, esas entidades por las que luego pues el señor Monterde podría ser el posible no presidente y el señor Rocha. No recuerdo exactamente, porque además durante el proceso electoral llegó a haber cambios. Es decir, por ejemplo, en un primer momento me parece que el señor Monterde figuraba como representante del Club Flecha Negra, pero posteriormente el Club Flecha Negra retira esa delegación o esa representación y no sé si, pero de verdad que no, porque yo desde el 2013 estoy ajeno a esta materia, pues me parece que entre otros clubes se presentaba por el femenino pacense. Pero eso en el fondo no tiene importancia, la importancia está en que se presenten los clubes, porque los clubes luego elegirán al representante posterior. ¿Y el club que se supone que representaba al señor Rocha se presenta en esas primeras elecciones en las que usted está? El club del señor Rocha, creo recordar que era el Corzo. Sí, eso dijo el otro día. Y creo recordar que se presentó durante todo el proceso electoral por el Corzo, que en ese caso no hubo cambios. Y entonces en las primeras elecciones que fue en las que ustedes en la Junta Electoral participó, estaba. ¿En qué localidades? Es decir, estaban los clubes. Los clubes, sí. Estaban los clubes. Sí. Lo que se traslucía es que en aquel momento el señor Rocha no se presentaba por ningún club, pues puede ser, pero eso es un detalle secundario, porque a los que se votan es a los clubes, no a las personas. ¿En las papeletas de esas elecciones pone el nombre de la entidad y debajo pone el nombre del representante de la entidad o solo ponía... ¿Lo recuerda usted? Pues no lo recuerdo. Me parece que solo ponen las entidades. Las entidades. Que no ponen los representantes. Porque es que eso es una cosa... no quiero ser repetitivo, pero es que no se vota a las personas. Sí. ¿En qué localidades se celebran las votaciones, según el reglamento? Que yo tengo entendido, había mesas electorales en Badajoz y en Cáceres. Creo recordar que en Mérida no había. ¿Y eso lo estipula el reglamento y tiene usted conocimiento? La constitución de las mesas se hizo conforme al reglamento, por supuesto. ¿La Junta Electoral que usted presidió validó los resultados de esas primeras elecciones? La Junta Electoral validó los resultados por una resolución de fecha 7 de febrero en la cual estimábamos que, aunque existían diferencias en las papeletas, en pequeñas tonalidades de color, etcétera, las diferencias no justificaban que se hubiera roto en modo alguno el secreto en las votaciones, y apoyándonos en un montón de jurisprudencia existente de la Junta Electoral Central y del Tribunal Constitucional, que determina que pequeñas alteraciones en las papeletas no anulan el voto como tal, porque hay, casuística innumerable, tal y como papeletas emitidas en catalán en elecciones castellanas, o al revés, emitidas en castellano en elecciones catalanas, y se han dado por válidas. Hay otra casuística, por ejemplo, utilización de papel reciclado, que utilizaron los verdes en algunas elecciones, y estas papeletas utilizadas en papel reciclado se consideraron válidas. Entonces, en apoyo a toda esta jurisprudencia y toda esta casuística, nosotros consideramos que no había irregularidades suficientes como para anular el proceso. Entonces entiendo que luego hay una elección de presidente que se supone que se convoca el 11 de marzo, si todo iba bien, hasta que luego, pero es paralizado por la resolución del Comité de Garantías. Claro. Sí. Pero hay una convocatoria de elección al presidente después de que ustedes hacen esa resolución. ¿Tiene conocimiento? Lo desconozco, pero creo que no, que quedó suspendido por el comité, porque el acuerdo del comité es anterior a esa convocatoria. Es de 7 de 15, esta fecha que le he dicho antes. Sí, la de 7 de marzo. El 7 de marzo. O sea que, por lo que tiene usted entendido, no se hace convocatoria a presidente porque se paraliza por esa resolución del Comité de Garantías. ¿A quién le corresponde, si usted lo sabe, nombrar al Comité de Garantías? No tiene usted conocimiento ni por... Creo que es nombrado por la Junta, pero lo desconozco absolutamente. Y la Junta Electoral, me decía usted que la Asamblea de la Federación es quien debe de nombrar la Junta la Asamblea. Solo voy a hacer 3 preguntas y voy a terminar, señor presidente. No sé el tiempo que llevo, pero voy a hacer 3-4 preguntas para finalizar. Lleva usted 12 minutos, señora. Pues terminaré el tiempo. Usted decía que
que tienen que tener experiencia, todas las personas que forman la Junta Electoral tienen que tener experiencia jurídica, porque han sido además miembros de los comités de competición, suelen de ahí cogerlos y tienen una pero no tiene que ver una cosa con la otra, es decir, para ser miembro de la Junta Electoral no hay que ser miembro del comité de competición. Pero bueno, que normalmente pues lo que hacen es coger a esos miembros del comité de competición porque, bueno, también están más vinculados en el mundo del deporte, entonces entiendo que... Solo en las elecciones en las que yo participé, pues sé que en algunos casos éramos miembros de los comités. Pero claro, porque por otra parte es difícil encontrar gente que quiera ser miembro de la Junta Electoral. De la Junta Electoral. ¿Usted es conocedor del... Hay una nueva Junta Electoral que se nombra, usted decía que dimiten por las explicaciones que nos ha dado, dimite y hay una nueva Junta Electoral. Hay un nuevo reglamento. ¿Usted es conocedor de ese nuevo reglamento? ¿No conoce? Yo, desde el día que emitimos la resolución, me aparto absolutamente del proceso electoral. No conozco quiénes son los nuevos miembros de la Junta Electoral y no sigo el proceso electoral por la prensa. ¿Es necesario, legal o correcto, que haya dos censos en las dos elecciones? Porque tengo entendido, el censo se publica todos los años, ¿no? Y si es año electoral, pues ese censo que se publica ese año es el que sirve para todas las elecciones. En el proceso electoral, cuando hay unas segundas elecciones, porque el Comité de Garantía dictamina que solo se tienen que repetir en 3 estamentos, entrenadores, fútbol 11 y fútbol sala, creo que es la resolución del Comité de Garantía, se dice que se tienen que repetir esos 3 estamentos, pero no se tienen que volver a repetir las elecciones al completo, solo en esos 3 estamentos. ¿Es legal o correcto que se cambie el censo electoral si no se tienen que convocar unas nuevas elecciones? Se convocan solo las elecciones para votar esos 3 estamentos. ¿Es legal que haya un censo distinto entre unas elecciones y otras? Yo entiendo que es un sistema absolutamente atípico, porque si lo que repetimos es unas elecciones parcialmente, entiendo que el censo electoral debería ser el mismo que en la primera elección. No sé cómo se hizo, efectivamente, porque no participé en el proceso. Pero reglamentariamente, carece de sentido que a unos estamentos se permita votar a unas personas y a otros no. Porque además no se convocó repetir, no se dijo el repetir las elecciones al completo, sino en 3 estamentos. No, el Comité de Garantías establece que se repita en 3 estamentos. En 3 estamentos, que son los que le he dicho, creo, si no me equivoco, entrenadores, entidades deportivas de fútbol y fútbol sala y entrenadores. Vale, pues nada más y muy agradecida por sus explicaciones. A mí me ha aclarado bastante esta mañana. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Morillo. Continuamos esta comparecencia con el siguiente grupo parlamentario. En este caso le corresponde el turno al Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes. Su portavoz, señor Escobar, tiene la palabra a partir de este momento por un tiempo máximo de 15 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Morillo, le reitero la bienvenida a esta comisión. Me gustaría que nos explicara usted una buena parte de las preguntas que todos queríamos hacerles, por lo menos de las que yo quería hacerle, ya, como suele ser habitual, la primera compareciente, ya la primera portavoz ya lo hace. Me gustaría que usted explicara el comité de competición, qué lugar ocupa en el organigrama de una federación deportiva. Que me imagino que en concreto la de fútbol, por si acaso es diferente de una federación deportiva a otra, el comité de competición, qué lugar ocupa en el organigrama de la estructura de la federación deportiva. Pues es efectivamente son, como su propio nombre dice, comités que se encargan de velar por las competiciones, pero luego no participan en absoluto en ningún tipo de decisión de carácter financiero, organizativo o simplemente velar por las sanciones disciplinarias de las distintas jornadas en las que se desarrollan. O sea, interviene, digamos... Perdón. Acaba. No, velar por todas las competiciones, la disciplina en las competiciones, pero no tenemos ninguna participación en ninguna otra actividad como comité de competición. O sea, tiene que ver con las cuestiones o los conflictos que planteen sobre alineaciones debidas o indebidas, sobre sanciones, tarjetas, todo eso, ¿no? Agresiones a árbitros. Las actas de los arbitrajes, digamos que son ustedes las que las estudian. Todas las actas estudian. de los arbitrajes las leemos nosotros, lógicamente. Pero lo que es la gestión de la Federación Deportiva, la gestión económica, la gestión tal, en ese aspecto ustedes no... En absoluto. El comité de competición se reúne cada comité un día a la semana en los locales de la Federación. Nosotros íbamos a la Federación exclusivamente esa hora o 2 horas que dura el comité semanalmente. Durante el resto de la semana no participamos en ninguna otra decisión federativa, ni asistimos a juntas,
ni asistimos a las juntas directivas, ni movemos ningún tipo de documentación. Es decir, como comité de competición, la labor es única y exclusivamente sancionar o no sancionar los resultados de las actas arbitrales. Me ha parecido entender que usted fue durante 5 años miembro del comité de competición. Sí. Si se acuerda las fechas de cuándo a cuándo, más o menos? No hace falta que me diga. Pues aproximadamente los 5 años, las 5 temporadas anteriores al 2013. Porque además ni siquiera los comités estamos todo el año en la federación. Es decir, nosotros empezamos a ir a la federación cuando empiezan las competiciones. ¿Y acaban cuándo? El primer miércoles después de las competiciones, si nos reuníamos los miércoles, o los jueves, los años que nos reuníamos los jueves, y cuando en el mes de junio terminan las competiciones, pues dejamos de ir a la federación y nos volvemos a ir hasta que empieza la siguiente temporada. La condición de miembro del comité de competición se la da a ustedes quien les nombra, que es la junta directiva. Nos nombra la junta directiva, pero a propuesta de la asamblea. El procedimiento, en realidad, las elecciones se hacen en la asamblea y luego la junta directiva nos llama: oye, que os han nombrado, ¿queréis participar o no? Igualmente se pierde la condición de miembro del comité de competición por el mismo camino. Entiendo que sí. Si quieren dar de baja a alguien o quieren que cese a alguien, pues le comunican que ha cesado y punto. Vamos, eso no suele ocurrir porque no hay candidatos. No hay candidatos. Sí me interesa saber cuál sería el proceso normal para unas elecciones de fútbol. O sea, ¿por qué motivos puede haber nuevas elecciones? ¿Porque se acaba el mandato? ¿Porque dimite el presidente que está en funciones? ¿Eso es así? Pues las convoca. Porque convoca el presidente de elecciones. Convoca el presidente. Tiene obligación de convocarlas en el año olímpico. Cuando vence el mandato, que es de 4 años, Los mandatos son de 4 años, coincidiendo con el periodo olímpico. Es decir, los Juegos Olímpicos se convocan cada 4 años y los mandatos se tienen que renovar cada 4 años. Puede convocar a principio del año olímpico o al final, pero durante el año olímpico. Puede ocurrir que el presidente no cumpla su mandato y a mitad de mandato, cuando lleve 1 año, 2 años, 3 años, ¿hay que convocar nuevas elecciones o no se convocan elecciones? Lo desconozco ahora mismo. No lo sé si es obligatorio convocar elecciones o puede sustituirle. ¿Y usted sabe algún antecedente en que el mandato de un presidente haya vencido, no se hayan hecho elecciones y continúe con sus funciones? No lo desconozco. Porque el mandato del señor Monterde sobrepasó los 4 años de que le correspondían. No sobrepasó. Convocó dentro del año olímpico, creo que fue efectivamente así. Él apuró el año olímpico en vez de convocar a principios de año o a mediados de año. Espero que pasara el verano, espero casi que terminara el año olímpico. Convocó las elecciones dentro del año olímpico, pero se celebraron fuera. Pero hay una pequeña duda, es decir, si las elecciones se tienen que convocar y celebrar dentro del año o se pueden convocar y celebrar el siguiente. El periodo que el periodo electoral sea fuera del año. Y en este caso, pues efectivamente así se hizo. Se convocó a finales de año y se celebró ya a principios de 2013, que no lo es. O sea que, de hecho, el mandato del señor Monterde se prolongó más allá de la fecha en la que caducaba su mandato. Se prolongó durante el periodo electoral, pero realmente ya estaría técnicamente en funciones, por así decirlo, porque en funciones está desde el momento en que convoca. Es decir, y la convocatoria sí fue dentro del año olímpico. ¿Me explico? Sí, pero... Efectivamente, siguió ejerciendo labores de dirección en la federación durante un periodo de estos 3 meses o 4 con posterioridad, pero ya no era presidente, como si dijéramos oficialmente, sino que era con carácter interino. Pero las decisiones que se toman tienen el mismo valor que cuando no es interino y que cuando está recién nombrado o le faltan 2 años para cumplir el mandato. O sea, que en ese aspecto no hay... Sigue siendo un presidente ejerciendo la presidencia como tal. ¿Qué legislación se aplica para resolver las reclamaciones, impugnaciones o los conflictos que puedan surgir en el proceso electoral? Porque, como usted ha dicho, además creo que en 2 ocasiones, que es un proceso electoral un poco atípico. En el sentido de que no hay candidaturas personales, sino que los candidatos representan presenta algunas peculiaridades. Es atípico en cuanto a que las personas, aunque se sabe quién va detrás de cada club, pues evidentemente ellos no se presentan en primera persona. Es atípico el sistema de voto por correo, porque cuando en el resto de las elecciones el voto por correo anula automáticamente el voto presencial, aquí es justamente al contrario. Es decir, una persona puede votar por correo y posteriormente, el día de las elecciones, presentarse a votar y el voto válido es el segundo. Pero eso es el reglamento, eso es totalmente diferente de todo el resto de las elecciones. Sí, y también el sistema es diferente en el sistema de
de cómo se obtiene ese voto por correo. Porque ese voto por correo, para obtenerlo, hay que mandar la documentación a la Federación y presentarse allí una persona a recogerlo, cuando en las elecciones generales se hace absolutamente por correo, tú lo mandas por correo y te lo mandan a tu casa. Sí, pero yo le preguntaba que cuando hay reclamaciones, impugnaciones, ¿qué legislación se aplica? ¿La Ley General Electoral? No, se aplica el reglamento electoral de la Federación, y para aquellas cuestiones que no estén contempladas en el reglamento, pues el reglamento. ¿Usted conoce algún tipo de justificación para que se anularan esas primeras elecciones y después se hicieran otras? ¿Le han dado algún tipo de...? Usted, que era miembro de la Junta Electoral. A mí la única justificación es la resolución del Comité de Garantías. La única justificación que yo tengo. Que yo esté o no esté de acuerdo con esa resolución, pues es un tema puramente jurídico. Pero no hay otra causa. Debo preguntárselo. ¿Comparte usted el dictamen de la Comisión de Garantías? En absoluto. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Muchas gracias, señor Morillo. Continuamos con el turno de los grupos parlamentarios, y en este caso concreto el Grupo Parlamentario Socialista, el PSOE Regionalista, y para ello tiene la palabra el señor Rodríguez Osuna por un tiempo máximo de 15 minutos. Bien, muchísimas gracias, señor don Antonio, porque ha sido muy explicativo y muy concreto en las respuestas que ha dado aquí. Hay algunas que yo voy a puntillar para que quede constancia por escrito, y desde luego lo que sí queremos dejar claro en esta comisión, y a usted, que más que preocuparnos el resultado de un proceso electoral o de unas elecciones, lo que nos preocupa y nos mueve a nosotros es saber si por parte de la Administración se procedió con legalidad en el proceso de la convocatoria y de la resolución del proceso electoral. Lo digo para centrar un poco mi intervención, para que entienda hacia dónde van dirigidas mis preguntas. Mis preguntas van encaminadas a saber si la Dirección General de Deporte, si la Junta de Extremadura hicieron las cosas conforme a lo que dice la Ley General de Deporte de Extremadura y con lo que dicen los respectivos decretos y reglamentos. Bien. Usted ha dicho que es nombrado por la Asamblea General, y es nombrado por la Asamblea General como es nombrada toda la Junta Electoral de cada federación deportiva, ¿no? Y mi pregunta es, ¿puede alguien que no sea la Asamblea General de la Federación Extremeña de Fútbol nombrar una Junta Electoral? Yo entiendo que no. Que la Junta debe ser nombrada por la Asamblea. Bien. Es decir, en el supuesto de que la Dirección General de Deportes nombrara una Junta Electoral sin conocimiento ni consentimiento de la Asamblea General de la Federación Extremeña de Fútbol, sería una convocatoria irregular, anormal, por no ir a términos legales. Lo que pasa es que la situación es atípica, porque tampoco es normal que una Junta Electoral dimita en mitad del proceso. Bien. Lo que es evidente es que una Junta Electoral tiene que haber. No se pueden celebrar elecciones sin ella. Entonces, nosotros dimitimos por razones absolutamente personales, como son no poder dedicarle. Habíamos estado desde mediados de diciembre hasta finales de febrero dedicándole muchísimo tiempo a este proceso electoral, que se fue enrevesando progresivamente, y no podíamos continuar dedicándole ese tiempo. Se lo agradezco. Una pregunta. ¿Cree usted que no le hubiera dado tiempo a convocar una Asamblea General a la Federación para elegir una nueva Junta Electoral? ¿Cuál es el tiempo que se tarda en convocar una Asamblea y para elegir una nueva Junta Electoral? La Asamblea se convoca anualmente y no sé el proceso de convocatoria. No sabe el proceso de convocatoria, no sabe si es una semana, 15 días. No sé qué proceso, cómo se puede nombrar una Asamblea de carácter extraordinario. Vale. De carácter ordinario, se convocan a final de cada temporada y se celebran a final de cada temporada, pero no sé el procedimiento para convocar una de carácter extraordinario. Vale. ¿Conoce usted la ley del deporte de Extremadura? Es difícil que la conozca al completo, lógicamente,
Pero yo le leo, digo, lo que dice el artículo 31 de la Ley del Deporte de Extremadura, que dice: con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones encomendadas a las federaciones deportivas extremeñas, la Consejería, en este caso de Educación y Juventud, que es la que publica en el 2 esta Ley del Deporte una vez de su trámite parlamentario, dice que podrá llevar a cabo la Junta de Extremadura las siguientes funciones, con carácter cautelar, en cualquier federación deportiva: inspeccionar los libros o documentos federativos, convocar al órgano supremo de gobierno cuando éste no haya convocado los plazos establecidos, realizar averiguaciones oportunas para esclarecimiento de actos o conductas que supongan infracciones o irregularidades en disciplina deportiva, o suspender motivadamente de forma profesional por un plazo de 3 meses al presidente o miembro de los órganos federativos. Es decir, en la Ley General de Deporte no atribuye a la Junta de Extremadura en ningún caso la potestad que la propia Dirección General de Deporte se atribuye. Mi pregunta es: ¿tiene usted conocimiento de en base a qué reglamento, norma, decreto, ley la Junta de Extremadura nombra esa Junta Electoral? No tiene conocimiento. Lo desconozco absolutamente porque, además, únicamente le reitero que es que desde el 7 de febrero del 2013 yo me aparté absolutamente del proceso electoral. Cuando digo me aparté es que seguía el proceso electoral por la prensa. Es decir, técnicamente no he vuelto a entrar en los locales de la Federación desde ese día. Vale. Muchas gracias. Usted dimite entonces el día, ha dicho antes, creo recordar, 7 de marzo del... No. El 7 de febrero del 2013 emitimos la resolución. No, su dimisión formal, ¿qué día es exactamente? No lo recuerdo, pero es, en todo caso, con posterioridad al acuerdo del Comité de Garantías. Es posterior al 7 de marzo del 2013. Efectivamente. Es decir, cuando nosotros, en principio, emitimos esta resolución y continuamos esperando que se continúe con el proceso electoral. Cuando el proceso electoral lo suspende el Comité de Garantías y el Comité de Garantías dice que hay que iniciar un nuevo proceso entero que empieza desde el voto por correo otra vez, es cuando digo, yo no tengo tiempo para hacer esto, yo me voy. Lógicamente. Es decir, es a partir del 7 de marzo del 2013 cuando ustedes dimiten, por los motivos que ha explicado, por disponibilidad de tiempo, motivos personales fundamentalmente, y es cuando aparece la resolución de un comité de garantías ordenando la repetición parcial de las elecciones. Varios días después, inmediatamente después, digo por no irnos muy lejos, es en el mismo mes de marzo cuando dimiten ustedes. Me parece que sí, que es en el mes de marzo o principio de abril. Vamos, lo que tardamos en decir, oye, vamos a dimitir, no continuamos con el proceso, y en un momento dado nos dicen, oye, pues tenéis que hacer esto de una forma un poco más... Vale. No sé si en esa dimisión que ha dicho usted que es por motivos personales, en medio de este proceso tan largo y tan complejo, ¿hubo alguna recomendación de la Administración al respecto de cómo se tenían que hacer las cosas a la Junta Electoral? ¿A nosotros? Ninguna. ¿A usted ninguna? Y yo no he recibido ninguna carta, ni con motivo del nombramiento, ni ninguna llamada, ni con motivo del cese de ninguna persona de la Administración. El proceso electoral hasta febrero del 2013 fue hecho de forma absolutamente independiente a cualquier actuación pública. Era un proceso privado dirigido por la Junta Electoral, conforme al reglamento de la Federación, en el que se fueron convocando todos los distintos actos conforme a los plazos que marcaba ese reglamento, y en el que en ningún momento hubo ningún funcionario público, ni en los miembros de la Junta Electoral, ni en las mesas. Eran todos miembros de la Ni el día de la votación hubo nadie eran todos miembros de la votación de la Federación, de la Junta Electoral, y interventores que nombraban los clubs y los, en teoría, candidatos, pues que mandaron el día de las elecciones a gente que velara, pues, como en cualquier elección. Muchas gracias. Usted recibe esa resolución del Comité de Garantías del 7 de marzo del 2013. ¿Quién le firma esa resolución de garantías? Esa resolución del comité ordenando la repetición que ya le hace a ustedes ver que no tienen tiempo suficiente y... Viene firmada por la presidenta del Comité de Garantías. La presidenta del Comité de Garantías, ¿qué es? María José Navas Bravo. José Navas Bravo. Usted en estos 4 años que está de presidente de la Junta Electoral, ¿en alguna ocasión habla con el Comité de Garantías
para hacer una consulta o jamás. Jamás. ¿No? Porque además, durante esos 4 años, no hay ningún proceso electoral. No hay motivación de ningún tipo. No hay ningún tipo de elección de ningún cargo. Es decir, esa resolución del Comité de Garantía, esa presidenta del Comité de Garantía, firma en nombre del Comité de Garantías Electorales de las Federaciones Deportivas Extremeñas. Según la carta que yo tengo, presidenta del Comité de Garantías Electorales de las Federaciones Deportivas de Extremadura. Perfecto. ¿No le importaría a usted, cuando salga, dejarnos una copia a la mesa de la Asamblea de esa resolución? ¿No tienen el acuerdo del comité? No tenemos de momento ninguna documentación. Si nos pudiera dejar una copia del acuerdo aquí de esa resolución, se lo agradecería. Mire usted, esta mañana he tenido la oportunidad de meterme en la página de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Extremadura. Esta mañana he buscado comités deportivos, Comité de Garantías Electorales de la Federación Deportiva Extremeña, esa misma que le resuelve que hay que repetir el proceso. Y aquí viene que el presidente se llama don Rafael Gómez Rodríguez. Esto viene esta mañana en la página web de la Junta de Extremadura, el presidente del Comité de Garantías Electorales de la Federación Extremeña. Mi pregunta es, ¿un cambio en ese Comité de Garantías de la Federación, de las Federaciones Deportivas Extremeñas, debe publicarse en el DOE? Lo desconozco. ¿Lo desconoce usted? Desconozco la legislación de la Asamblea a este respecto. Vale. De lo que fija la ley del deporte. La ley del deporte, ya se lo digo yo, lo fija, ¿no? Yo le pregunto por si tenía conocimiento. La ley del deporte lo fija pero vamos, me confirma usted que esa es la señora que emite la resolución del Comité de Garantías. Esta resolución en concreto está firmada por María José Navas Bravo, presidenta del Comité de Garantías Electorales de la Federación Deportiva de Extremadura. Perfecto. Como nos va a dejar una copia, nos quedará bastante claro. En algún momento de su presidencia, como de la Junta Electoral de la Federación Extremeña de Fútbol, en algún momento la Administración, la Dirección General de Deportes, establece las normas de los procesos electorales. Me ha dicho usted que no le hace ninguna indicación ni por escrito ni telefónicamente. A nuestra Junta, en ningún caso. Es decir, la Junta como tal prácticamente no existe durante los 4 años. Es decir, la Junta empieza a funcionar el día que se convocan las elecciones. No tiene sentido que una Junta, que es absolutamente amateur, por así decirlo, funcione durante 4 años para nada. Entonces, ¿vería usted anormal que la Dirección General de Deportes elaborara el proceso de las normas de funcionamiento de un proceso electoral de la Federación Deportiva? ¿Con posterioridad a este momento? Sí. Hombre, yo no entiendo que eso no debe ser así, pero desconozco cómo se hizo. Desconoce, pero entiende Pero claro, que no. estamos hablando a nivel de pura opinión, porque estoy hablando sin conocer el proceso. Sí, vamos, yo, mi opinión, se lo pregunto más casi como presidente de la Junta Electoral, también como jurista, ¿no? Porque, evidentemente, mientras que ustedes velan por el proceso, se hacen de las cosas de una manera, y en un momento determinado, después de esta resolución, cambia totalmente. La Dirección General de Deportes, la que elabora la Junta, la que nombra la Junta Electoral, la que contrata una empresa, la que elabora las normas de funcionamiento del proceso electoral y que se atribuye funciones que no vienen en la ley del deporte. Sí, por eso yo le preguntaba a usted, ¿no? Sí, pero probablemente sea porque nuestra dimisión también es atípica, porque crea un vacío. Sí. Es decir, no se pueden oponer a nuestra dimisión, porque no pueden oponerse, no tenemos un mandato. Entonces nosotros dimitimos y ahí existe, a partir de ese momento, un vacío. Ese vacío tiene que solucionar alguien, bien convocando una asamblea o bien tomando a alguien las riendas de un proceso electoral, que si no mi pregunta, una pregunta mucho más concreta y más específica, sin entrar en este proceso. O sea, si la ley no recoge atribuciones concretas en este o en cualquier proceso, en este proceso electoral o en cualquier proceso, la ley del deporte no recoge esas atribuciones concretas, ¿entiende usted que la Dirección General de Deporte tomó entonces unas decisiones que no eran legales si no vienen recogidas en la ley? Yo no puedo entrar en eso. Con carácter general debemos considerar que cualquiera que tome decisiones en contra de la ley no son legales, ¿no? Vale, perfecto. Es de puro... Un par de preguntas más y termino. Mire, usted bien ha dicho que eran Junta Electoral durante 4 años y que prácticamente no aparecieron hasta el proceso electoral. O cuando no hay nada que regular cuando no hay un proceso convocado. Entonces, entre las funciones... A ver,
A ver, entre las funciones de la Junta Electoral, entonces, no está estar presente el día de las elecciones, estar vigilando las mesas, nombrar la mesa electoral. Esa no fue su función como presidente de la Junta Electoral. Vamos a ver, yo entiendo que esa no es la función de ninguna Junta Electoral. Bien, me queda. Esa es la respuesta. La Junta Electoral no está en las mesas están los miembros de la mesa y los interventores de los la partidos. La Junta Electoral no tiene por qué estar en la mesa, no tiene por qué estar el día de las elecciones. Estuvimos, pero no tenemos controlando el proceso. Controlando el proceso. Quiero decir, nosotros estuvimos, pero entiendo que no teníamos por qué. Estuvimos porque el proceso era competido y para evitar la posibilidad de que hubiera irregularidades, pues dices, pues vamos a asistir, porque... ¿Intervinieron ustedes en el proceso? No. Nosotros estuvimos el día de las elecciones. ¿A la mesa le dijeron ustedes a la mesa en algún momento, esto no puede hacerlo, esto tal? Absoluta discreción y absoluta... No, porque no nos lo hubieran permitido los mismos interventores de los clubs y de los candidatos. Es decir, nosotros lo que estábamos era en un despacho de la Federación, estuvimos allí por si se nos requería la presencia o si había que hacer alguna consulta, puesto que como el proceso electoral solo tiene mesa en Badajoz y hay gente que se desplaza, pongamos por caso, desde Herrera del Duque a Badajoz a votar, si hay algún problema hay que intentar solucionárselo en el momento. Porque no es que el de Herrera del Duque vote en Herrera del Duque, es que vota en Badajoz. Entonces, por atención a los votantes, nosotros nos desplazamos. Hubo siempre algún miembro de la Junta Electoral allí, por si surgía alguna incidencia que se pudiera resolver sobre la marcha. ¿Dónde se reunía la Junta Electoral? La Junta Electoral. La que usted presidía. En los locales de la Federación. Los locales de la Federación. No se reunieron nunca fuera de los locales de la Federación. Los locales de la Federación. Y ya termino, porque creo que ha contestado las preguntas que nosotros queríamos hacer a este grupo parlamentario, que eran concretamente a las de la legalidad del proceso, ¿no? Usted, como bien ha dicho, validó un proceso electoral porque había jurisprudencia frente a las reclamaciones que había con respecto a las diferencias de color de papeleta, etcétera y tal. Durante ese tiempo el proceso, ¿ustedes contrataron alguna empresa para que algún perito, algún calígrafo, alguien para que examinara eso? No, nosotros durante el proceso electoral, en muchos momentos de la emisión del voto por correo, en los locales de la Federación se personó un notario. Notario que lo enviaba los clubs o la candidatura del señor Plaza. Estuvo pues allí unos días 2 horas, otros 3, otros días, bueno, el tiempo que al notario le parecía oportuno, velando por la forma en que se emitían los votos por correo y los votos delegados. Posteriormente, cuando surge el problema de las papeletas y las impugnaciones sobre las papeletas quedan en depósito igualmente en una notaría, a disposición de las partes. Y se le da a las partes la posibilidad de nombrar 2 peritos calígrafos. Los peritos calígrafos son nombrados por las partes. Cuando hablo de las partes, evidentemente hay 2 partes, pero son nombrados por los clubs que los contratan o por los recurrentes, en definitiva. Los peritos calígrafos realizan la labor pericial caligráfica en la sede de la notaría. El Comité de Garantías se desplaza, no nos citó a nosotros a ese desplazamiento, pero se desplaza efectivamente también a la notaría para comprobar de primera mano las diferencias de color o tono existente en los sobres de las votaciones o en las mismas papeletas. Y posteriormente ellos emiten su resolución. Las papeletas estuvieron siempre controladas en los locales de la Federación, con un notario, en ese nivel. Hay que aclarar, hubo una denuncia al juzgado. Lleva usted 17 minutos, señor. Perdona, hubo 2 preguntas. Hubo una denuncia al juzgado en la que la Dirección Nacional de Deporte y el Comité de Garantía hablaban de gravísimas irregularidades en la Fiscalía de Badajoz respecto a el tema de las papeletas, ¿no?, del color de las papeletas. Esta denuncia se archivó, ¿no?, por parte de la Fiscalía. Todas las actuaciones que han llegado hasta a Fiscalía, por lo que tengo entendido, están todas archivadas. Es decir, que la Fiscalía corroboró y dio el visto bueno a la legalidad del proceso del que ustedes habían sido... No, eso no es así. La Fiscalía no da visto bueno a ninguna ilegalidad. ¿No vio delito? La Fiscalía no vio delito, no vio que las irregularidades fueran tan graves y, por lo tanto, no considero oportuno procesar a nadie, pero no da visto bueno a proceso legal alguno. No. Da
¿Cree usted en que en este proceso, y ya termino con esta última pregunta, en el proceso desde que usted lo deja hasta posteriormente, por la información que tiene, los conocimientos, ha habido una implicación directa de la Administración en la regulación del proceso? Yo lo que le puedo decir es que hasta que yo soy presidente de la Junta, la intervención de la Junta Electoral, la intervención de la Administración y de la Junta de Extremadura es nula, absolutamente inexistente. Lo que pasó a partir de ese momento lo desconozco. ¿Cómo tomó las riendas del proceso electoral? Si lo tomó o dejó de tomarlo, lo desconozco. Desde luego, en toda la primera elección, hasta que nosotros damos por válida aquella primera elección, que efectivamente la damos por válida en su integridad, no existe actuación pública ninguna. Es un proceso que se lleva absolutamente de forma privada. ¿Desde la Federación? Desde la Federación. Pues muchísimas gracias por haber comparecido y muchísimas gracias por sus explicaciones. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la señora Vargas. Muchas gracias, señor presidente. Señor Morillo, a mí me han quedado claros muchísimos conceptos, como el que, bueno, pues como le han preguntado, las normas electorales no fueron, si fueron las mismas o no, y usted nos confirma que efectivamente fueron las mismas, que no existían las candidaturas como tal, que ya se ha debatido aquí por activa y por pasiva, y yo creo que ha quedado suficientemente claro. Que, bueno, que durante el proceso llegó a haber cambios, los cambios normales, naturales, que se pueden dar en cualquier tipo de proceso semejante a este o similar a este. Hasta incluso me ha quedado claro, efectivamente, que la Fiscalía no da ningún visto bueno a este sistema electoral ni a ninguno otro, porque, entre otras cosas, no es la materia en la que se estaba dirimiendo. Simplemente se estaba dirimiendo si era delito o no era delito la falsificación de unas papeletas. Independientemente de esto, sí que me han quedado pues algunos conceptos sueltos, no muy claros, que voy a intentar ser muy breve para que usted me pueda aportar la clarividencia que necesito, ¿no?, en los mismos. Se estaban hablando de la repetición de las elecciones. Se repiten en determinados estamentos, se repiten en los estamentos a los que se presenta reclamación, ¿no? A los que no se presenta reclamación, evidentemente, no hay que hacer ninguna repetición, ¿no?, del mismo. Es así, ¿no? En principio parece ser que fue así. Si bien papeletas con distintas tonalidades había en todos los estamentos. En todos los estamentos. Lo que pasa es que se repitió en aquellas en las que hubo reclamación. Si no hay reclamación al respecto, se entiende que el proceso en ese sentido ha estado bien, o que nadie ha tenido a bien recurrirlo, entonces no hay nada que decir al respecto, ¿no? Uno siempre dice algo al respecto de algo que se reclama. Lo entiendo así. Eso ya es supone la voluntad de los demás. Por eso se lo consulto. Pues no sé si puede ocurrir, bueno, no solamente la reclamación, es lo mismo que lo del censo. Hablábamos del censo, ha habido sobre esa base, igual que a lo mejor si hubiesen podido repetir en otros estamentos, pues sobre esa base, sobre la base del censo, si se detectan errores de oficio en el censo, evidentemente se tendrán que corregir, ¿no? Si se detectan errores sobre el censo, que ya estaba aprobado con anterioridad, que es el que ha servido, pero si en un momento determinado, puntual, del proceso se detectan errores en el censo, hay que corregirlos de oficio, ¿no? ¿Se entiende? El sentido común. Lo que pasa es que entiendo que en ese caso ese error que se detecta debería permitírsele votar o solo a su estamento o a todos. Es decir, habría que revisar todos los estamentos en ese caso. Es lo mismo, puede pasar lo mismo que, bueno, pues como ocurre en magistratura, puede pasar como a cualquier juez que dicta una resolución, pero que luego viene una instancia superior y le dice todo lo contrario. Pues puede pasar que usted desde el Comité de Garantía, la resolución que se hizo, con la que usted ha dicho que no está conforme, que no está de acuerdo, que no la comparte, pero puede pasar, es respetable, ¿no?, que haya un fallo de una instancia superior. Sí, claro, para eso están los recursos. Yo manifiesto que estoy en contra que no me parece correcta la resolución del Comité de Garantías, porque yo creo que la que emitimos nosotros a la vista de las papeletas, y por eso la emití, es la correcta. Es decir, yo entiendo que las diferencias en las papeletas, ni en color, ni en tonalidad, ni en raspaduras, eran suficientes como para justificar la repetición de las elecciones. Y, en su caso, tampoco
creo que el hecho de que en 88 sobres hubiera pequeñas diferencias de color atenta contra el secreto del voto, tal y como se desarrolla el proceso allí en los locales de la Federación. Pero es una consideración que una instancia superior pero por supuesto, los recursos están para eso. Efectivamente. Es decir, que si las resoluciones son recurribles y lo que diga el órgano superior, pues lógicamente debe acatarse. De hecho, el señor Plaza reconoció aquí que que fotocopió las papeletas y bueno, pues es un hecho que incidió de una determinada manera en el secreto del voto y bueno, pues fue reconocido aquí por él, ¿no? Que hizo no, si las papeletas eran claramente, vamos a ver, las papeletas eran diferentes, pero diferentes como puede haber entre dos bloques de post-it, un amarillo más fuerte y un amarillo más flojo. Ajá. Es decir, bueno, hay que verlas, hay que tenerlas delante y ver qué es de qué se trataba. Ahora bien, que evidentemente había diferencias y que había papeletas que no eran las oficiales de la Federación, que se habían fotocopiado por offset o en vez de por offset por poner en un ordenador o el método de la forma en que se habían fotocopiado, no entra. Es evidente que había papeletas que no eran el modelo oficial. Sí. Ahora lo que se trata de ver es si esas papeletas influían en el sentido del voto de la persona que votaba y si impedían que el voto fuera secreto. Y desde nuestro punto de vista ni influían en el sentido del voto ni suponían que el voto de las personas no fuera secreto. Pero usted entiende totalmente respetable que la instancia superior considere que efectivamente... Totalmente respetable. Para eso están los recursos y... Efectivamente. El precedente... La Junta Electoral estuvo, como usted bien ha dicho, había en Cáceres y en Badajoz. ¿En Cáceres pudieron ustedes físicamente estar? Tengo conocimiento que estuvieron en Badajoz, como Junta Electoral estuvieron en Badajoz. En Cáceres... En Cáceres que físicamente no estuvimos, que en la mesa de Cáceres estuvieron los interventores de las candidaturas. Claro. Y también había personal de la Federación, por supuesto. Por supuesto, sí, eso había observadores, entiendo que habría en todas las mesas, lo mismo que el notario, que también nos comunicó el señor Plaza, bueno, pues que aunque él pensaba que todo era correcto y todo estaba bien, pero algo se tendría que temer o alguna incidencia se tendría que temer cuando estuvo el notario en todo momento, estuvo en el proceso. No estuvo en todo momento porque... Casi, prácticamente. Pero estuvo en determinados momentos y el notario pues daba fe de que efectivamente se comprobaban los votos delegados, el carnet de identidad del que emitía el voto, el carnet de identidad del voto delegado y la delegación. No hace falta que usted nos pase la resolución del Comité de Garantías porque está colgado en la página web de la Federación Extremeña de Fútbol. Está la resolución colgada, está perfectamente a disposición de todos nosotros. Pero, bueno, ahí también pone en la página del GOVEX, no está actualizada, se lo diremos. También todavía aparece el señor Monterde como presidente de la Federación Extremeña de Fútbol en la página de GOVEX. Evidentemente hay que actualizar pues determinadas cosas y por eso no vienen los nombres de los actuales miembros del Comité de Garantías. Evidentemente, lo mismo que no está actualizado el nombre del presidente de la Federación Extremeña de Fútbol. Yo conmino a mi compañero, el señor Rodríguez Osuna, que lo corrobore, que lo confirme y que vea que efectivamente es un mero trámite de actualización que se tiene que hacer dentro de la página del GOVEX. Sí, una última consulta quiero hacerle, porque una vez que el presidente de la Comisión Gestora comunica la dimisión que ha dimitido la Junta Electoral en pleno, que va a convocar una Asamblea General, porque así es el procedimiento que tiene que hacer, y la Asamblea General no se convoca, y es entonces cuando, con base a unos determinados fundamentos jurídicos desde la Dirección General de Deporte, en base a ese vacío legal que usted nos ha confirmado, pues acuerda suspender temporalmente los órganos de gobierno y de representación de la Federación Extremeña de Fútbol y en el ejercicio de lo que son sus competencias, de lo que son las competencias de la Dirección General de Deporte, asume las funciones en materia de los procesos electorales, de este proceso electoral en concreto, pues entiendo que todo el mundo debe de verlo como algo normal y más cuando existe ya un precedente hecho por el Partido Socialista. En este caso se tomaron las riendas en la Federación de Ciclismo, que pasó absolutamente lo mismo. Es la garantía, es el garante de que efectivamente tiene que seguir el proceso, tiene que dársele continuidad al proceso
Y yo creo que cualquier letrado, cualquier abogado, como es su caso, cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento jurídico a este respecto, entiende que el proceso no se puede paralizar, que eso acarrea un grave perjuicio y que se deben de tomar riendas en este asunto. Usted mismo lo ha dicho, hay que tomar las riendas del proceso electoral, ha dicho textualmente. Claro, es que yo entiendo que alguien debe intervenir, porque se estaba cayendo en una situación de inactividad. Esta situación de inactividad realmente a quien afecta al final es a los partidos que se celebran todos los domingos, porque al fútbol en general, sí, porque hay que convocar un montón de partidos, un montón de horarios, acordar campos, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué estaba ocurriendo? Que caíamos en el riesgo de que estábamos en mitad de una temporada. Podía producirse el hecho de que hubiera partidos suspendidos, hubiera un montón de incidencias que no se pueden permitir. Entonces, ante esa situación de inactividad, alguien debe tomar las riendas. Efectivamente. Es decir, como entre las partes estaban emitiendo recursos constantemente y no se reconocían ninguna de las partes autoridad suficiente como para continuar con el proceso, las dos partes se consideraban ilegítimas, consideraban a la otra ilegítima. Alguien tiene que tomar las riendas, porque es que podía haberse dado el caso que no se hubiera convocado una asamblea y no se hubiera admitido que esa asamblea estaba convocada tampoco legalmente, porque ¿hasta qué punto una comisión gestora puede convocar una asamblea? No puede. Quiero decir, había una sensación de vacío y de inactividad que alguien, es decir, que en aquella época parecía que se reclamaba la intervención de una actividad pública, de una administración que organizara un proceso que había quedado, por los sucesivos recursos, absolutamente desquiciado. Y proceso que podía afectar fundamentalmente al desarrollo de las competiciones. Y había que dar cumplimiento, además, a la resolución del Comité de Garantía. Porque como existía un vacío de poder y evidentes problemas económicos, pues se estaban dejando de atender pagos que podían influir en el desarrollo de las competiciones. Y por ejemplo, pago a transportistas, etcétera. Entonces, lo que no se puede es, por culpa del proceso electoral, al final suspender el fútbol de los chavales de 6 años. Efectivamente. Hay que es decir, alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Y hay que actuar con diligencia, como consideramos desde este grupo que se actuó, porque además había que dar cumplimiento a la resolución del Comité de Garantía, que era de fecha de 7 de marzo, y el procedimiento no se podía paralizar. Una última pregunta. ¿Ustedes han percibido retribuciones? ¿Han cobrado por sus servicios en la...? Jamás. Jamás, ¿no? Tanto el cargo de miembro del comité de competición, de todos los miembros de los comités de la Federación, en cualquiera de los comités, son absolutamente sin retribución, y los cargos de la Junta Electoral tampoco. Ni siquiera, porque no teníamos obligación, el asistir el día de las elecciones durante todo el día a los locales federativos. Es una labor absolutamente por colaboración con el deporte de Extremadura, pero no se percibe retribución alguna, ni de la Federación Extremeña, ni de la Española, ni de ningún organismo. Pues muchísimas gracias por su inestimable colaboración con el fútbol, con el mundo del fútbol extremeño en general, y nada más. Muchas gracias, señor presidente. Señor Morillo, tiene usted todavía un tiempo adicional para explicar o matizar lo que quiera, si quiere retirar algo, si quiere matizar o si quiere. No tengo nada más. No tengo nada más que añadir. Le ruego que pase a los servicios de la Cámara el documento que se le ha solicitado para que hagan las copias correspondientes y que se pasen a todos los miembros de esta comisión. Ruego a los señores diputados se reporten. En fin, está subrayado y un poquito, pero vamos. No, pero sin anotaciones. Sin anotaciones. No me meto con nadie. Supongo que quiere usted conservar el original de los papeles que ha pasado copia, ¿o no es necesario?
Si me dan una copia, me da igual, es el mismo original fotocopiado, si lo puedo sacar en la... A mí la copia me da lo mismo, que se queden con el original, ¿no? No tengo ningún interés, porque a mí me llega a través de la federación, no me lo... Está con el sello original, pero no... Nos concedemos unos minutos de espera hasta que el señor Osuna disponga con la copia física de los documentos que ha aportado el señor Morillo Montero de Espinosa. Señor Montero de Espinosa, muchas gracias. 2 minutos, no más. Recuerdo a los miembros de la comisión que no es un descanso.